A continuación, vamos a presentar la primera conferencista de esta tarde, que es la doctora Lola Díaz. Es neuróloga e investigadora, egresada de neurología del Hospital Hermanos Almenheira de La Habana, Cuba. Fellowship en trastornos de movimiento y enfermedades Huntington en la European Huntington Disease Network y Movement Disorder Europeo Section, a cargo del PhD Pedro García Ruiz Espiga. Además, coordinadora de ensayos clínicos en la unidad de trastorno del movimiento del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, de España. La doctora tendrá 2 temas continuos y después el otro conferencista será el doctor Fabio Rodríguez, neuroradiólogo. Con ustedes, la doctora Lola Díaz. Esta sala grande virtual es de usted. Le damos la bienvenida a la doctora Lola Díaz con el tema Corias, no Huntington. Sí, buenas. Muchas gracias por la presentación. En esta ocasión vamos a hablar de coreas no Huntington. Bueno, como conflicto de interés no tengo nada que declarar. Vamos a desarrollar el siguiente sumario. Primero, una breve introducción. Hablaré sobre la clasificación en coreas congénitas y adquiridas. Les mostraré algunos videos y por último una serie de casos. La corea es el trastorno del movimiento más visual y más antiguo conocido. Recordemos cuando en la Edad Media se habló de cuando estaba la peste bubónica, sobre la manía danzante, cuando los pacientes presentaban un trastorno del movimiento que se relacionaba con la histeria, ¿no? Es el segundo movimiento suprimible después de los TIS y es un movimiento que característicamente es hipercinético, es rápido, es breve y es aleatorio. Y es precisamente la aleatoriedad la característica fenomenológica clave, ya que este movimiento viaja de una región corporal a otra. Y el paciente puede incorporar a la corea en sus movimientos normales, como si estuviera tratando de ocultarlo. Esto es lo que se conoce con el término de paraquinesia. Además, se puede presentar también impersistencia motora. Vamos a ver un paciente atendido en nuestra unidad. Es un paciente que refiere que presentó corea menor en la infancia, que remitió con tratamiento. Y vemos cómo, este es un paciente de mi profesor, el doctor García Ruiz, vemos cómo tiene un síndrome coreico que es generalizado. Estamos observando, es un trastorno del movimiento muy visual, ¿no? Vemos cómo él intenta de ocultar el movimiento y de suprimirlo, en algunas ocasiones lo logra. Y muy importante, en el examen físico de un paciente con corea, la impersistencia motora. Esto es una de las formas de examinarla, ¿no? Se le pide al paciente que cierre los ojos, que saque la lengua, vemos cuánto tiempo lo puede mantener. Muy bien. Y por último, vemos cómo también, algo que no nos puede faltar en el examen físico, los movimientos oculares, que les hablaré más adelante de su importancia. Bueno, la corea, la localización de la corea nos puede orientar a su diagnóstico y a su etiología. Esto es del Continuum del año pasado, que está muy bien.
Y como podemos ver, cuando hay toma cefálica, nos orienta a una enfermedad de Huntington. Si hay alteración orobucolingual, puede ser una corea tardía o puede ser, eh, también por los síndromes de neuroacantocitosis, que lo vamos a ver más adelante. Y el Leschnyhan, que también, aunque se presenta con más distonía, también puede presentar corea. Las causas estructurales de corea generalmente son hemicoreas, que obedecen a una región contralateral a la corea, ¿no? Y las principales son lesiones estructurales y también la hiperglicemia. La hiperglicemia en los pacientes diabéticos es muy importante, ya que producen una estriopatía diabética y produce una alteración en el estriado, y también puede debutar con corea, con hemicorea. O sea, lo importante en el examen físico es definir bien y así orientar el diagnóstico. Bueno, ¿cómo enfocamos el estudio de una corea? Esto es una clasificación que también la pueden encontrar en el Continuum. Las coreas agudas, según el tiempo de evolución, las coreas pueden ser agudas o subagudas, y estas son generalmente adquiridas. Sin embargo, las coreas crónicas tienen más de un año de duración y son congénitas. La causa fundamental va a depender del grupo de edad. Los pacientes adultos con corea adquirida generalmente son por causas estructurales, metabólicas, autoinmunes, infecciones y demás. Y en los niños es la clásica corea de Sydenham, ¿no? En los adultos, sin embargo, la corea congénita más frecuente, como todos sabemos, es la enfermedad de Huntington. En orden de frecuencia le sigue la expansión del hexanucleótido y luego el SK17, que les hablaré un poco más adelante. Y en los niños la corea genética es la corea idiopática benigna, la principal causa, pero en los últimos años se han descrito otras, como la mutación en el ADCY5. Muy bien, hablemos de coreas congénitas. Pero antes quiero hablarles de cuando tenemos un paciente con un cuadro clínico que es similar a la enfermedad de Huntington, pero tiene el test genético negativo. Estas son las llamadas fenocopias en la enfermedad de Huntington, que obedecen a mutaciones en diferentes locus del gen. Las principales fenocopias en la enfermedad de Huntington son las Huntington Disease-like del 1 al 4. La tipo 1 se describió en familias suecas y francesas y obedece a una mutación en el gen de la proteína priónica. La tipo 2 es la que mejor se ha caracterizado en familias afroamericanas o en pacientes con descendencia afroamericana. Hay una mutación en el gen de la juntofilina, y importante en este grupo es que puede haber un 10% de los pacientes que presenten acantocitos en sangre periférica y también que debuten con parkinsonismo. La Huntington Disease Type 3 no se ha identificado ningún gen, pero se describió en familia de Arabia Saudita. El SK17, o sea, la ataxia espinocerebellar 17, que es la misma Huntington Disease Type 4, se ha descrito en pacientes franceses y japoneses, y como es una fenocopia en la enfermedad de Huntington, puede presentar un cuadro similar con alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo. Ahora bien, si queremos organizarnos en el diagnóstico, vamos a hacerlo por herencia. Eso nos orienta mucho. Las autosómicas dominantes, la principal después de la enfermedad de Huntington es como causa de corea congénita, es la expansión del hexanucleótido. El SK17 le sigue en frecuencia, luego el Huntington Disease Type 2 y otras como la atrofia dentato rubro pálido luciana, la neurodegeneración con acumulación de hierro cerebral tipo 3, que es la misma neuroferritinopatía, y la corea hereditaria benigna, que se ve principalmente que es en niños, ¿no? No es solamente el SK17 que produce corea, el SK tipo 1, 2, 3, 8 y 12 también, pero en menor frecuencia. Ahora bien, las condiciones autosómicas recesivas, la principal es la corea acantocitosis, que le voy a hablar brevemente de ella, y otras como el déficit de Pecan, aunque esta cursa más con distonía, ¿no? Y la ataxia-telangiectasia y otra alteración del metabolismo del hierro como la ceruloplasminemia. Muy bien, las condiciones ligadas al X es principalmente el síndrome de MacLeod y el síndrome de Leschnyhan.
¿Por qué son importantes las fenocopias? Estas causas las podemos buscar, cuando tenemos un paciente la podemos estudiar, pero el mensaje que les quiero transmitir es que un porcentaje de pacientes que son igual que el Huntington no tienen enfermedad de Huntington, y aunque la prueba esté negativa, hay que buscar otras causas. Y la mayoría de las condiciones aún no están descritas, muchas causas que vemos, ¿no? Muy bien, la fenocopia más frecuente europea es la enfermedad es la expansión del hexanucleótido, que se describió en el 2011. Se repite, esta es la expansión, ¿no? Pero aunque es la más común, en realidad no es tan frecuente como Corea. Y nosotros, por ejemplo, no hemos visto ningún caso con corea genética que sea secundario en hexanucleótido. Pero se las menciono porque es la fenocopia más frecuente y se ha asociado a múltiples fenotipos como la demencia frontotemporal, la esclerosis con esclerosis lateral amiotrófica. Pero una causa que, aunque es rara, sí es bastante fácil de diagnosticar y se puede diagnosticar con sentido común, son los síndromes de neuroacantocitosis. Estos son un grupo de trastornos en los que la neurodegeneración se asocia con acantocitos en sangre periférica. Y antes de hablar de ellos, bueno, ¿cuál es el principal problema? Hay una alteración en la coreína. La coreína no está solamente en los eritrocitos, está en todo el organismo. Y esta mutación, o sea, provoca la coreacantocitosis, que se da con una herencia autosómica recesiva. Y el otro problema es el síndrome de Macleo, que es ligado al X, que, bueno, se puede presentar con miocardiopatía, con convulsiones y neuropatía. ¿Pero por qué? Porque la coreína está en todo el organismo, entonces puedes tener alteración a todos los niveles. Pero el mensaje principal es que estos trastornos con sentido común se pueden diagnosticar. No necesitamos la última tecnología para eso. La coreacantocitosis se presenta con una distonía, con una predilección de la región craneal inferior y produce una distonía alimentaria con protrusión de la lengua. Es característico en estos pacientes la automutilación, se muerden los labios, se muerden la lengua. En el síndrome de Lesch-Nyhan también se ve, pero en el síndrome de Lesch-Nyhan podemos ver movimientos autolesivos, los pacientes se dan golpes. Bueno, como un dato curioso. Esta automutilación en la coreacantocitosis se debe principalmente a la distonía oromandibular que hay, pero también a conductas obsesivo-compulsivas que presenta el paciente. Entonces, si hay coreína a todos los niveles, hay miopatía con aumento de CPK, hay neuropatía, hay alteraciones psiquiátricas, y el paciente presenta una marcha típica de hombre de goma con caída de la cabeza por la postura en flexión del tronco. Bueno, pues le voy a presentar un caso muy interesante, publicado en la MDS del 2019 por mi profesor. Es una paciente que debutó es una paciente que, vamos a ver el video. Como podemos ver en el lado izquierdo, vemos a la paciente en situación basal, ¿no? Es una paciente con neuroacantocitosis que se le colocó un estimulador cerebral profundo en el globo pálido interno. Vamos a ver. Bueno, ella empezó a los 25 años a morderse la lengua y a morderse los labios. No tenía antecedentes de trastornos del movimiento. En el examen físico presentaba disartria, distonía oromandibular, alteración de los reflejos posturales, y en el resto de la exploración solo tenía una hiporreflexia. Se comprobó la presencia de acantocito más del 20% y se trató con múltiples fármacos sin ninguna mejoría. También en la prueba de Western blot había ausencia de coreína. Mire cómo vemos el espasmo en flexión del tronco.
Laura. Laura. Ven acá, mi amor. Como podemos ver, después de la cirugía se ve una evidente mejoría, ¿no? En el lado derecho. Y como podemos ver aquí, la marcha mejora muchísimo. Es un caso muy interesante. Muy bien. Vamos a hablar de las coreas adquiridas. Las coreas adquiridas, esto es un cuadro que nos orienta en las principales causas. No me voy a detener mucho, viene en el continuum, pero llamar la atención que hay que tener en cuenta las causas estructurales, se diagnostican fácil y obedecen principalmente a lesiones isquémicas y hemorrágicas, o sea, lesiones vasculares. Como les dije al principio, la hiperglicemia puede producir una lesión en el estriado, produce una estriopatía diabética. Las causas infecciosas, tener en cuenta, y más en nuestro medio, la encefalopatía por VIH, la toxoplasmosis, y las causas drogoinducidas, llamar la atención con los anticolinérgicos, principalmente en países con pocos recursos, que se utilizan mucho, y los anticonvulsivos. Dentro de las causas autoinmunes y paraneoplásicas, la corea de Sydenham, que es la más frecuente en niños, y las encefalitis. Las encefalitis son muy importantes, y la policitemia vera. Vamos a ver un caso de una paciente joven con una encefalitis paraneoplásica por NMDA, secundario a un teratomo ovárico. Esta paciente la vio mi compañera, la doctora Cici Feliz, de la unidad, y es una paciente joven que debutó con trastorno de conducta y con estos movimientos que ustedes ven. ¿Qué es lo importante en este caso? Lo importante es que paciente joven con trastornos de conducta y esos movimientos, y también unos movimientos típicos que son oromandibulares que presentan esos pacientes, que esta paciente no los tenía, pero llamar la atención de que estos casos en el pasado se consideraban psicógenos, y no, en esos casos se debe buscar, y en ella se buscó y se encontró el teratoma de ovario. Luego de la cirugía y de la extracción, perfecta, no tengo el video, pero vida normal y todo normal. O sea, llamar la atención que, que esto puede ser una causa. Y otro paciente, que se los traigo principalmente porque en nuestro medio es frecuente que pacientes con VIH evolucionen. A ver, esto es un paciente con corea por VIH y tenía toxoplasmosis. Es un caso muy viejo de mi profesor. Como podemos ver, la distribución de la corea es hemicorporal. O sea, tiene una hemicorea derecha. Tiene el trastorno del movimiento en el miembro inferior, el miembro superior, y ahora lo vamos a ver un poco mejor en la marcha. Tener en cuenta que esto es una causa que se puede ver en las coreas adquiridas. Como podemos ver, tiene una hemicorea derecha. Y este es el otro video. Es un paciente con una corea autoinmune, también de mi compañera. Podemos ver que no predomina tanto el movimiento coreico, pero sí una distonía en el miembro superior izquierdo. En este paciente se encontró ANA positivo y el paciente tiene lupus. Se puso tratamiento con inmunosupresión y está muy bien. Vemos las posturas distónicas. Y por último, les quiero presentar nuestra serie de casos publicadas recientemente en la MDS de este año,
nosotros hicimos un estudio en nuestra corte de pacientes con Corea, o sea, todos los pacientes que atendimos en la unidad entre el 2015 y el 2020. Tuvimos un total de 113 pacientes con Corea, de los cuales 110 fueron Huntington positivos y 23 Huntington negativos. Importante, tener en cuenta que la enfermedad de Huntington es la causa más frecuente de corea genética, pero en las coreas adquiridas puede ser un desafío el diagnóstico. Y en el estudio de las coreas adquiridas se debe incluir causas autoinmunes y paraneoplásicas porque tienen tratamiento y porque se pueden diagnosticar fácilmente. Muchas gracias por su atención. Este es mi equipo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y bueno, a su orden, cualquier duda, cualquier pregunta.